Hola, hola. Si alguien tenía alguna duda todavía de por qué es tan importante ganar con mayoría amplia, solvente, tanto el Senado como el Congreso de los Estados Unidos, espero que ahora entienda de una vez y por todas que 4 asientos, 4 escaños que hacen la mayoría republicana en el Congreso no son suficientes. Hace unos días fuimos testigos de que se debió consumir 15 rondas de votaciones para poder elegir al Speaker of the House en el Congreso, a la persona que se encargará de llevar las riendas del Congreso de los Estados Unidos. Tomó 15 rondas de negociaciones, de votaciones y negociaciones donde ambas partes debieron ceder en sus exigencias para evitar un bochorno mayor del que ya estaba ocurriendo. Ahora, muy parecido ocurrirá con el escándalo que se está viviendo con el presidente Joe Biden y los documentos secretos clasificados que le acaban de encontrar o que se acaban de publicar, porque ahora no fue que se los encontraron. Resulta que el señor Biden tiene una oficina que responde a un nombre un poco complicado y extraño, algo así como Oficina para el Pensamiento de la Diplomacia y el Globalismo, algo así. Aunque es un poco complicado imaginarse una oficina que responda al nombre del pensamiento viniendo con el nombre de Joe Biden. Eso es un poco complicado. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Hay una oficina que existe en Pensilvania con este nombre, una oficina que es asociada a la Universidad de Pensilvania. Universidad que ha recibido muchísimos millones de dólares provenientes de la China comunista y con el cual aparentemente, con ese dinero se pagaba un salario de $1 millón al año para la existencia de esa oficina, sin ser el señor Joe Biden profesor de esa universidad. Obviamente hay una clara conexión entre este gobierno corrupto y la China comunista. Obviamente. Ahora, estos documentos que le ocupan en esa oficina, que encuentran en esa oficina, son del periodo, responden al periodo en el cual el señor Joe Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos. Los documentos secretos clasificados corresponden a fechas que van desde el 2013 hasta el 2016. Y del solo hecho de que un vicepresidente del país tenga esta información en sus manos, ya es un delito grave. Porque la ley de los Estados Unidos de América dice bien claro que solo el presidente del país puede tener estos documentos. Y solo el presidente del país puede desclasificar estos documentos. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacía el señor Joe Biden cuando era vicepresidente del expresidente Obama con estos documentos en su poder? Primero los tuvo en su casa, después los llevó hasta esta oficina que se abrió en el año 2018 con el dinero anteriormente mencionado. Pero hay más. Estos documentos que encuentran en la mencionada oficina son documentos que contienen información, por ejemplo, sobre Irán, país enemigo acérrimo de los Estados Unidos de América. Contienen información de Ucrania, país al cual los Estados Unidos le han regalado miles y miles y miles y miles de millones de dólares sin fiscalización, sin supervisión sobre qué o para qué se va a usar ese dinero. Obviamente, sabemos todos que en Ucrania hubo un pasaje relacionado con el hijo del presidente Joe Biden,
el señor Hunter Biden. Negocios turbios, corrupción, tanto en Ucrania como en China. Señores, está muy claro, pero muy claro, el vínculo, la relación que existe entre la corrupción y este gobierno demócrata y esta administración. Recordemos todos que al expresidente Donald Trump le allanaron su mansión Mar-a-Lago en el estado de Florida. Le registraron su casa pulgada a pulgada, milímetro a milímetro. ¿Por qué? Porque iban detrás de unos documentos clasificados que él tendría o habría tenido en su poder. Sin embargo, son documentos que aparentemente él, como presidente del país en funciones, desclasificó en su momento. Nada que ver, nada parecido con lo que está ocurriendo con el presidente Biden, que en aquel momento era vicepresidente y no puede tener acceso a esos documentos y mucho menos tenerlos en su poder. Ahora mi pregunta es muy clara, muy precisa. ¿Recibirá el presidente demócrata, corrupto y fraudulento, Joe Biden, el mismo tratamiento que recibió el expresidente Donald Trump en su momento? Porque si uno tenía unos documentos, el otro tenía otros. Y aún habiendo sido presidente del país y estando en funciones en el momento que los tomó y los desclasificó, aún así le fueron atrás en una clara persecución, en una clara cacería de brujas para eliminarlo políticamente del ruedo de la política de los Estados Unidos. Recibirá ese mismo tratamiento el señor Joe Biden. A mí personalmente me cuesta creerlo mucho. A mí personalmente, en mi opinión, yo lo dudo mucho. Si no, fíjense ustedes cómo esta prensa complaciente, lamebotas, de izquierda, cómo no ha dicho absolutamente nada, cómo no dice nada y trata por todos los medios de barrer bajo la alfombra el grave delito que aquí se ha cometido. Pero no solamente el delito es que el señor Biden, aún siendo vicepresidente, tenía los documentos en su poder. No, ese no es el único delito, hay más. Porque es que él lo ocultó, porque esos documentos se encontraron en noviembre 2 del año pasado, antes de las elecciones de medio término, y lo ocultó. Y la prensa lo ocultó. Lo pusieron bajo la alfombra, a dormir bajo la alfombra. Esperaron que pasaran las elecciones de medio término, porque obviamente sabían que eso le haría muchísimo daño a los demócratas. Llegó el año nuevo, estamos casi ya a mitad de enero y ahora es que sale a la luz pública porque alguien, la persona que los encontró, habló. No puede haber ninguna duda. Nadie puede tener dudas sobre el vínculo entre la corrupción y este gobierno demócrata de izquierda socialistoide y corrupto que continúa día tras día cometiendo los mismos atropellos en contra de la libertad y en contra de la democracia. No puede quedar duda alguna, señores. Ninguna duda puede quedar. Porque aquí está muy claro, más que claro, que este señor presidente es un bochorno para el país más grande y más democrático del mundo. Es un bochorno este disfraz de presidentes que hoy tenemos en los Estados Unidos de América. Gracias.